Buenos días a todos, sean bienvenidos a esta última jornada. Les pido disculpas por los inconvenientes que tuvimos el día de hoy y vamos a comenzar presentando a la Residencia de Bromatología de Misiones. Yo soy Laura Galarza, quien les va a moderar esta primera disertación del día, la que va a ser abordada por el equipo de residentes de la Residencia de Bromatología ubicada, como ya les dije, en Misiones. Nos acompañan el día de hoy los bioquímicos Sandra Beatriz Melnik, Noelia Marisol Borowski y Silveira Matías, quienes nos van a contar sobre las adulteraciones en la yerba mate. Sandra es bioquímica, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, es jefa del área de evaluación técnica de la División de Calidad de Alimentos, Agua y del Laboratorio de Departamento de Saneamiento Básico de la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública de Misiones. Es ex residente y ex jefa de residentes en bioquímica bromatológica del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. También contamos con la presencia de Noelia, que es bioquímica, también egresada de la Universidad Nacional de Misiones. Actualmente está realizando la especialidad en gestión de la calidad en laboratorios de análisis clínicos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en la dirección técnica del laboratorio de análisis clínicos de la Clínica de Ojos Cáceres Zorrilla y es residente de segundo año de bioquímica bromatológica de la provincia de Misiones. También nos acompañará hoy el bioquímico Matías Silveira, quien es recientemente recibido de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM. Les recordamos a todos los presentes que una vez culminada la disertación se dará lugar a unos minutos para las consultas e intercambios con los disertantes. Sin más preámbulos, pueden comenzar su charla. Bueno, buenos días a todos. Como me presentaron, yo soy Sandra, ¿sí? Sandra Melnik. Actualmente estoy a cargo de ser la instructora de los residentes, eso arrancamos hace poquito. Noelia ya pasó a ser residente de tercer año y Matías es el residente recién ingresado, ¿sí? De primero. Lo que le vamos a comentar es un poco sobre la yerba mate, para que conozcan el tema de cómo es el proceso de obtención, los distintos tipos de cómo se clasifican, ¿sí? Cuáles son los análisis que se hacen a la yerba mate, qué características microbiológicas debe cumplir dentro de lo físico-químico también, y qué tipo de adulteraciones podemos encontrar. Así que bueno, yo les hago la introducción, después una vez que los chicos terminen de exponer, quedamos en contacto para lo que necesiten, alguna consulta o dudas, ¿sí? Así que bueno, les dejo con los chicos que le van a exponer. Bueno, yo soy el bioquímico Silveira Matías y voy a arrancar definiendo qué consideramos como yerba mate. De acuerdo al artículo 15 del Código Alimentario Argentino, que trata sobre productos estimulantes o fruitivos, se define a la yerba mate como el producto formado por las hojas desecadas, ligeramente tostadas y desmenuzadas del Ilex paraguariensis Saint Hilaire, exclusivamente, que puede estar mezclada o no con fragmentos de ramas secas jóvenes, pecíolos y pedúnculos florales. El proceso de elaboración de la yerba mate comprende el sapecado, el secado y el canchado. Este debe iniciarse dentro de las 24 horas de cosechar las hojas de yerba mate, porque debemos evitar la fermentación y con ello la inutilización y pérdida del producto. Para ello se trata de detener el proceso biológico de degradación de la hoja de yerba mate con una deshidratación casi total, donde el agente transmisor del calor son los humos de la combustión de la leña. Inicia con la descarga de la hoja verde a partir de los camiones y luego se realiza el sapecado, que consiste en un secado muy rápido de más o menos 20-30 segundos de exposición de la hoja verde directamente con la llama, que es transportada en un horno cilíndrico con aletas en su interior. Este facilita la movilidad de las hojas. Aquí las hojas y ramas pierden de 55 a 75% el contenido de agua, y la temperatura que alcanza los humos
va desde los 400 a 460 grados centígrados. Esto es importante para ir inactivando los microorganismos que más adelante le voy a explicar uno por uno. La yerba mate sapecada es sometida posteriormente a una operación de presecado. Este presecado se trata de un secado rápido que se realiza en un tubo rotatorio en un periodo de 1 a 3 minutos. Posteriormente se realiza el secado donde mediante aire caliente se reduce el contenido de humedad hasta un 5 o 6%. Para que se hagan una idea, de 100 kilogramos de hoja verde terminamos obteniendo 30 a 36 kilogramos de yerba mate seca. Igual todo esto depende de la madurez de la hoja. La yerba mate seca pasa a una canchadora, en este proceso de canchado que ustedes pueden observar, donde se muele o tritura de manera grosera, con el fin de disminuir el volumen de material y así facilitar posteriormente su embolsado. Una vez canchada la yerba, se estaciona para su maduración durante un término aproximado de 1 año, pero mínimo de 9 meses. En este periodo se desarrolla al máximo el aroma y sabor de la yerba mate. Hoy día hay empresas que cuentan con un sistema de estacionamiento acelerado, donde tienen cámaras de ambiente controlado, con lo que este periodo se acorta a 30 días aproximadamente. Pero en este caso, la calidad del producto obtenido es diferente, cambiando notablemente su color, sabor y aroma. Finalmente, una vez estacionada la yerba, pasa a molinos donde es triturada y clasificada a través de zarandas. Cada fracción, ya sea de polvo, hoja o palos, es almacenada en silos o tolos. Luego, estas distintas fracciones pasan a un mezclador para ser envasadas de acuerdo al tipo de yerba que se desea producir. Según nuevamente el Código Alimentario Argentino, el capítulo 15, define los distintos tipos de yerba mate. El primer producto que se obtiene a partir de la misma es la yerba mate canchada, que como les comenté, era en el proceso con la canchadora. La yerba mate canchada es la yerba mate sapecada, secada y groseramente triturada. Entonces esta yerba mate canchada es una materia prima que, como pueden ver, a partir de la misma obtenemos los otros tipos de yerba mate. Después le sigue la yerba mate elaborada, que es esta yerba mate canchada que ha sido sometida a procesos de zarandeo, trituración y molienda. A partir de esta yerba mate elaborada se obtiene, por ejemplo, la yerba mate elaborada con palo, que es la de uso más frecuente. Esta contiene no menos del 65% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más del 35% de palo, grosera y finalmente triturado, con astillas y fibras del mismo. Esta yerba mate elaborada con palo se puede consumir así como está, o sea, por eso tenemos el tipo propiamente dicha, o bien tenemos la yerba mate elaborada con palo para tereré, donde la fracción que pasa por el tamiz número 40, que después les vamos a explicar, no debe superar el 10%, y la fracción de hoja se encuentra en un porcentaje mayor al 20% retenido en un tamiz número 10. Esto después van a ir viendo en las características físico-químicas. También tenemos la yerba mate elaborada con palo con bajo contenido de polvo, que es la yerba en la que la fracción que pasa por el tamiz número 40 no supera el 10%. Otros tipos de yerba obtenidas a partir de la yerba mate elaborada es, por ejemplo, la despalada o despalillada, que como dice su nombre ya nos da una idea de que no debe contener no menos del 90% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más del 10% de palo grosero y finamente triturado. Después tenemos la yerba mate tostada, que es la yerba mate elaborada que posteriormente se somete a un proceso de tostación. Y la yerba mate soluble o instantánea es el producto en polvo resultante de la deshidratación de los extractos acuosos obtenidos de la yerba mate elaborada.
La yerba mate compuesta es el producto constituido por la yerba mate elaborada adicionada con una o varias hierbas de reconocida inocuidad fisiológica, ya que no deben alterar la inocuidad de la yerba mate. Y finalmente, la yerba mate en bolsita, o como nosotros conocemos el mate cocido, es la yerba contenida en un envase de papel apropiado para realizar la infusión. El Código Alimentario Argentino también define distintas características. Tenemos por un lado las físico-químicas y por otro las microbiológicas. Yo les voy a ir nombrando una por una las características microbiológicas y después Noelia se va a dedicar a hablar de las características físico-químicas. Por un lado tenemos a Escherichia coli. Escherichia coli es un microorganismo de la familia de las enterobacterias, es decir, que el mismo forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal tanto de animales de sangre caliente como del ser humano. Se lo considera como un microorganismo indicador, ya que puede aparecer en la yerba mate por mala manipulación de la misma por parte de los operadores, que no se hayan higienizado bien las manos, por ejemplo, o bien por contaminación directa de materia fecal de algún animal. Dentro de los síntomas que puede causar su consumo encontramos la fiebre, diarrea y vómitos. En nuestro laboratorio realizamos el estudio de la misma de acuerdo a la metodología planteada por la ISO 16649 del año 2015, con un criterio de aceptación de que 5 muestras estudiadas, ninguna supere el desarrollo de 0,3 del número más probable por gramo. En la imagen se puede observar el desarrollo en agar TBX de colonias de Escherichia coli. Las mismas toman un color verde azulado debido a la acción de la glucuronidasa de las cepas de Escherichia coli, que actuaron sobre el ácido glucurónico del medio. Escherichia coli se considera como un microorganismo indicador debido a que nos está indicando un mal manejo de la yerba mate, ya sea porque se contaminó directamente con los operadores de la fábrica o porque, como les comenté, hay presencia de materia fecal de algunos de los animales. Otro microorganismo indicador es el Bacillus cereus. Este es un microorganismo gram positivo, anaerobio facultativo, esporoformador. ¿Qué significa esporoformador? Que tiene la capacidad de esporular. Es una característica importante porque estas estructuras le confieren a la bacteria una resistencia a las condiciones adversas, ya que de esta manera pueden seguir viables a pesar de que las células vegetativas ya hayan sido destruidas. Luego, si las condiciones son las apropiadas, esta espora germina y el microorganismo puede crecer. La resistencia térmica de estas esporas dificulta su eliminación del ambiente, porque nosotros en el proceso de elaboración de yerba tenemos altas temperaturas. Yo le comenté que teníamos 400 grados aproximadamente en el humo, pero en este caso la espora resiste. Entonces, su presencia se encuentra relacionada como un indicador de fallas en las condiciones higiénico-sanitarias. Por eso es un microorganismo indicador. Muchos alimentos están contaminados con Bacillus cereus debido a su amplia distribución en el ambiente. Sus fuentes son la tierra o el polvo, pero su presencia en pequeñas cantidades no suele constituir un problema, ya que no causará una enfermedad. Es por esto que se definió como criterio de aceptación que una de las 5 muestras estudiadas sí puede tener un recuento de entre 100 a 1000 unidades formadoras de colonia por gramo. Pero 2 o más ya no, ya sería un criterio de rechazo. Pero, además de ser un indicador de mala higiene, se lo considera como un microorganismo patógeno, ya que hay cepas de Bacillus cereus que tienen la capacidad de producir toxinas, que dan lugar a un síndrome diarreico o a un síndrome emético, o dependiendo de la cepa puede producir ambos síndromes. Su estudio lo realizamos en nuestro laboratorio a través de la metodología planteada por la ISO 7932 del año 2004.
En la imagen pueden observar el desarrollo de una presunta colonia de Bacillus cereus. ¿Por qué digo presunta? Porque para definir género y especie se debe hacer otra corrida en el laboratorio de microbiología, que no está planteada en esta ISO. Entonces nosotros definimos como presunta colonia de Bacillus cereus que tenga estas características, que sea grande, de color rosa. Este color rosa indica que no ocurre una fermentación del mannitol del medio, y generalmente rodeado de una zona de precipitación por la producción de lecitinasa. Esta lecitinasa es una enzima que actúa sobre la lecitina de la yema de huevo que contiene este agar. Como microorganismo patógeno, ya encontramos al género Salmonella. También pertenece a la familia de las enterobacterias como Escherichia coli, y los principales reservorios de la misma son las aves de corral, el ganado bovino y el porcino. El hombre también es reservorio de esta bacteria, lo que revela la importancia de considerar a los manipuladores de la hierba como portadores y fuente de infección. ¿Por qué estamos ante un agente patógeno? Porque su sola presencia, sin importar el grado de concentración, ya implica un riesgo para la salud. Causa cuadros que incluyen síntomas como la diarrea, fiebre, escalofríos y dolor abdominal. Es por esto que para su estudio en el laboratorio se definió como parámetro la ausencia de salmonela en 25 gramos de muestra de yerba mate, usando como metodología la ISO 6579 del año 2007. Esta es la que aplicamos en nuestro laboratorio. Y en la imagen pueden observar el desarrollo de colonias típicas de salmonella en agar XLD, que se caracteriza por ser transparentes, es decir, tienen el mismo color del medio, con un centro negro por la producción de sulfuro de hidrógeno por la metabolización del tiosulfato del medio XLD. De acuerdo a la frecuencia de los microorganismos encontrados en yerba mate elaborada con palo, vemos que en el periodo que abarcó desde el año 2020 hasta la actualidad, en nuestro laboratorio tuvimos 21 yerbas que no se ajustaron a los criterios, o sea, no fueron aceptadas. Vemos que de estas 21 yerbas, el 72% tenían Escherichia coli, un 14% Salmonella y otro 14% el Bacillus cereus. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Noelia y bueno, ahora soy R3 y terminé de pasar por el sector de físico-química, entonces voy a explicarle un poco cuáles son las alteraciones de la yerba mate con respecto a los parámetros físico-químicos que establece el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Como bien comentó mi compañero, las yerbas, ¿sí? van a haber diferentes tipos de yerbas y se van a clasificar según el porcentaje de palo, ¿sí? Y porcentaje de hoja en realidad que tienen esas yerbas, ¿sí? Como decía Mati, el yerba mate elaborado con palo por lo menos tiene que tener un 65% de hojas, ¿sí? Y menos del 35% de palo. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio para hacer este análisis es utilizar los tamices reglamentarios que también están definidos en el Código Alimentario, ¿sí? Que van a ser, vieron que son diferentes tamices, no sé si se llega a ver bien la imagen, pero son diferentes tamices que tienen diferentes tamaños de abertura, ¿sí? Eso primero lo que se hace es homogeniza bien la yerba mate, ¿sí? Se hace un cuarteo, no sé si conocen lo que es un cuarteo, se hace como, se pone la yerba mate o la muestra sobre una superficie, se hace como una torta, se divide en 4 y se van tomando las partes que están en diagonal, ¿sí? Y así se va a ir cuarteando hasta obtener aproximadamente 100 gramos de la muestra. Esos 100 gramos se van a colocar en estos tamices y se coloca en un tamiz, y se agita, digamos, puede ser en un
tamizador eléctrico, digamos, o a mano, ¿sí? Nosotros, por suerte, contamos con un eléctrico, así que nos ahorramos el trabajo de tamizar a mano. Pero bueno, en fin, la yerba tiene que pasar un 100% por este tamiz, que tiene 5 milímetros por 70 milímetros, ¿sí? Que es bastante grande la abertura. Esto nos va a decir que, bueno, que el proceso de molienda, como contaba Matías, ha sido adecuado porque pasó por este tamiz que es grosero. Vamos a ver algunas imágenes de qué pasa cuando quedan algunos palos acá. Después pasa al siguiente tamiz, que es de 1 milímetro por 20 milímetros, que es un poco más fino, en donde en este tamiz van a quedar los palos, ¿sí? Es lo que va a aportar principalmente al porcentaje de palo total, ¿sí? Después va a pasar, digamos, a la malla número 40, que esto ya es una malla, ¿sí? Como una reja, como una malla, en donde va a quedar la molienda o la parte molida que va a sumar principalmente a la hoja, al porcentaje de hoja de la yerba mate. Y por último está el fondo, ¿sí? Donde va a pasar, donde lo que pasa en los otros 3 tamices va a llegar al fondo, que se denomina polvo, ¿sí? Bueno, el porcentaje de palo va a ser la sumatoria de lo que quedó en este tamiz, ¿sí? Lo que se ve como palo grueso, digamos. También va a aportar al palo lo que va a pasar a la malla número 40, ¿sí? Que es esta, bueno, no, la malla número 40, que de esta malla nosotros volvemos a hacer un cuarteo, ¿sí? Hasta obtener aproximadamente 5 gramos de esa muestra que quedó en esa malla, que vemos en la imagen de arriba. De esos 5 gramos lo que tenemos que hacer es separar manualmente con pincita los palitos. Yo no sé si llegan a ver bien la imagen, se separa todos los palitos, son esos pedacitos blancos, eso es palo, y lo que es verde va a ser la hoja, ¿sí? Entonces de esos 5 gramos se separan todos los palitos, que va, calculando un porcentaje, va a sumar a ese porcentaje de palo total, ¿sí? Y además, ¿sí? Se va a ver qué porcentaje de palo hay en el polvo, ¿sí? De la yerba mate, para también sumarlo al porcentaje total de palo, ¿sí? Esto, el palo en el polvo, ¿sí? Se va a calcular o se va a medir utilizando la propiedad, digamos, que tiene el palo, que como tiene más, se va a medir la fibra cruda, ¿sí? Se mide la fibra cruda, que el palo, ¿sí? En comparación a la hoja, está formado o tiene mayor proporción de fibra, que va a hacer, digamos, lo que son las macromoléculas estructurales del palo, que son la hemicelulosa, la celulosa. Entonces, haciendo una digestión, ¿sí? A través de una digestión ácida, después de una digestión básica, ¿sí? Se va a extraer esa fibra, esa hemicelulosa, celulosa, y de esa manera se va a calcular el porcentaje de palo que tiene ese polvo al fondo, ¿sí? Y eso va a contribuir al porcentaje de palo total. ¿Vamos? Próximo. Fíjense lo que le decía, que por ahí si es, esto es muy grosero, es una imagen que traje a nivel demostrativo nomás, pero por ahí si es la molienda muy mala, si por ahí hay alguna falla en el proceso de elaboración de yerba, fíjense que esos palos groseros van a quedar retenidos en este tamiz, que debería pasar completamente la muestra. Entonces es como indicativo de que por ahí el proceso de molienda tiene alguna falla, ¿sí? O no es adecuado. Con respecto a la malla número 40, vieron que quedaba el porcentaje de hoja. También se puede ver que, fíjense que, como contaba Mati, la yerba mate sufre un proceso de molienda, y puede pasar que como el palo, ¿sí? El palo es más barato que la hoja, ¿sí? Muchas veces para poder abaratar costos, ¿sí? Se hace una molienda más fina, se coloca más palo que el porcentaje permitido, se hace una molienda más fina, ¿sí? Y esa molienda fina pasa el tamiz donde deberían quedar los palos y va a pasar a la malla número 40, y se va a ver eso que debería ser un poquito más verde porque debería ser más hoja, se va a ver un poquito más blanco, ¿sí? Porque tiene mucho más palo. Lo mismo pasa con el fondo, ¿sí? Al ser más molido el polo, la yerba, ¿sí? Pasa
al polvo el palo, y también el polvo, si tiene más palo, va a ser mucho más blanco que uno que tiene menos palo, ¿sí? Entonces, gracias a esa propiedad que tiene para poder medir la fibra cruda, ¿sí? Nosotros vamos a poder determinar exactamente el porcentaje de palo que tiene esa muestra de yerba, independientemente si el palo fue muy molido y no se ve en el tamiz en donde debería quedar, ¿sí? Y además también en ese tamiz en donde queda el palo, fíjense que también van a quedar retenidas algunos otros sustancias extrañas que vamos a verlos un poquito más adelante en detalle, ¿va? Bien. Otra característica u otra determinación que se le hace es el porcentaje de humedad. ¿Por qué? Que es un indicador de calidad, porque como contaba Mati, en el proceso de elaboración de la yerba, ¿sí? En el proceso de estacionamiento tienen que estar controlados la temperatura, ¿sí? Y el tiempo en el que van a estar esa yerba en estacionamiento, justamente para controlar el porcentaje de humedad que tiene esta materia prima, ¿sí? Esta muestra. Fíjense, es importante que tenga un porcentaje de humedad baja, porque al tener mayor porcentaje de humedad va a tener mayor actividad de agua, lo que va a favorecer el crecimiento de microorganismos, ¿sí? Al tener esa facilidad de crecer estos microorganismos, por un lado va a alterar la inocuidad, ¿sí? Del alimento, porque va a permitir que crezcan algunos microorganismos patógenos, como contaba Matías, y también va a disminuir la vida útil, porque van a ser los microorganismos los que van a deteriorar esa muestra, ¿sí? Fíjense que, bueno, que en el caso de la yerba mate vamos a ver que cuando más seca tiene un colorcito más marroncito, verde marroncito, y si es más húmeda, o si es más, tiene más humedad, digamos, va a ser un poquito más verde, ¿sí? En realidad, cuanto más verde es la yerba mate, va a tener mayor humedad, ¿sí? Por eso se le deja el estacionamiento para que disminuya esa humedad, ¿sí? Próximo. Otro indicador de calidad, ¿sí? Son las cenizas totales y las cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%. Las cenizas totales van a ser, se va a pesar, ¿sí? 5 gramos de la muestra, y se va a llevar a mufla, ¿sí? A altas temperaturas, entre 500 y 550 grados centígrados, y a esas temperaturas se va a quemar toda la materia orgánica, y lo que vamos a obtener, ¿sí? Como final, es el resto que es inorgánico, que tiene que ver mucho con la calidad, o sea, que tiene que ver que es propio de la materia prima, ¿sí? Todos los alimentos que se le van a hacer cenizas totales, vamos a obtener el residuo o la parte inorgánica de ese material, y que va a ser propio digamos, de cada materia, ¿sí? De cada alimento. Con respecto a las cenizas insolubles en ácido, a esas cenizas totales se le hace un tratamiento con ácido clorhídrico, y van a quedar al final del proceso únicamente las cenizas que son insolubles en ese ácido clorhídrico, que representan principalmente a la contaminación con tierra, ¿sí? Lo que va a quedar son principalmente las sílices que están presentes en la tierra. Entonces, si en el proceso de elaboración de la yerba mate hay mucho polvo o no se tiene controlado que el polvo no ingrese y no contamine mi materia o en todo el proceso de elaboración, estas cenizas insolubles me van a dar mayor al 1,5% y me va a estar indicando que en el proceso hay contaminación con polvo, principalmente, ¿sí? Después tenemos otros indicadores de calidad, como son la cafeína y el extracto acuoso, que también son propios de la materia del alimento, ¿sí? La cafeína, ustedes saben, o si por ahí tal vez escucharon, que es el principal responsable de las propiedades estimulantes del té, del café, ¿sí? Y de la yerba mate, y que es propio y característico de la materia prima, ¿sí? De la yerba mate. Por eso se pide que tenga mayor a 0,6%, ¿sí? Si tiene menos a 0,6%, significaría tal vez que tal vez puede ser que no sea la materia prima que estamos ocupando, que vamos a ver más adelante, que por ahí puede ser mezcla con otra, porque esto es característico de la yerba mate, ¿sí? Con respecto al extracto acuoso,
tiene que ser mayor al 25%. El extracto acuosa se le hace un tratamiento, ¿sí? Y lo que significa es lo que se va a ingerir, ¿sí? Cuando se hace una infusión, ¿sí? Va a representar los nutrientes que tiene esa materia prima, ¿sí? O ese producto, que tiene ese producto cuando ingerimos. Si bien la yerba mate no tiene mucho aporte de nutrientes, ¿sí? Fíjense que acá le traje el cuadrito, no aporta muchos nutrientes, pero lo que aporta va a representar ese extracto acuoso y que tiene que ser mayor al 25% justamente por las características de lo que es la yerba mate, ¿sí? Bien. Otro indicador de calidad, ¿sí? Son las semillas de la yerba mate. Las semillas fíjense que son, no sé si ven en las imágenes, esa flechita naranja es el fruto, ¿sí? Que es redondito, y cada fruto de yerba mate va a estar formado por 4 gajos que son semillas, ¿sí? Tipo 4 semillas que van a estar ubicadas como gajos formando el fruto. El Código Alimentario Argentino permite que tenga hasta 1% de semillas. ¿Por qué? Porque cuando se cosecha la yerba mate, ¿sí? Cuando se cosecha, la yerba mate tiene que tener un proceso de maduración óptimo, ¿sí? Las semillas, cuando la planta no está suficientemente madura, va a tener muchas semillas, ¿sí? Y eso va a influir en tu producto, ¿sí? Por eso, cuando hay un mayor del 1% de semillas en tu yerba, significa que se cosechó, se hizo la cosecha, ¿sí? No respetando el tiempo de maduración de la planta, ¿sí? Bueno, nosotros vieron que le mostré el tamiz 1 milímetro por 20, donde quedan los palos y vieron todos esos puntitos negros, van a ser semillas, que eso también lo contamos y lo expresamos en porcentaje para ver cuánto tiene cada yerba mate. Después también, hablando de adulteraciones, ¿sí? Podemos encontrar en la yerba sustancias vegetales extrañas, ¿sí? Por ahí puede pasar que se encuentren otros vegetales, ¿sí? Diferentes a lo que es la yerba mate, que eso no está permitido, ¿sí? Hasta el 1% podría estar, porque fíjense que, pues, no sé si ustedes conocen o vieron alguna vez alguna plantación de yerba mate, que vamos a ver que va a estar la yerba mate y tal vez haya algunas plantas autóctonas también del lugar. Entonces, en la cosecha puede pasar que venga alguna hoja de algún arbusto que esté cercano, entonces se considera que estaría bien o se acepta que hasta el 1% puede llegar a tener alguna hojita diferente, ¿sí? El problema es cuando esa yerba mate se mezcla con otro vegetal, ¿sí? Como para abaratar costos, por ejemplo, y supera a este 1%, ¿sí? Bueno, y lo que se hace en ese caso, nosotros cuando abrimos el paquete... Disculpe, les quedan 5 minutos para su disertación. Bueno, fíjense lo que hacemos es cuando abrimos el paquete, que vemos que por ahí hay hojas de diferentes colores, nosotros eso lo miramos a la lupa, lo separamos, cada hojita de un color diferente, ¿sí? Lo vamos separando. Próxima, Mati. Y le hacemos el proceso de diafanización, ¿sí? En donde se le lleva hervor, ¿sí? Con hidróxido de sodio y con alcohol, y se le va transparentizando a las hojitas, y eso se lo lleva al microscopio para ver las características biológicas, ¿sí? de la hoja de la yerba mate. Sabiendo bien las características biológicas de la yerba mate, podemos decir que lo que hay en esa muestra es o no es yerba mate, ¿sí? Próxima. Fíjense más o menos lo que se ve en el caso de la yerba mate, más o menos perdón, este es un ejemplo de una hoja. Vieron que tenemos la parte, el epitelio de arriba, ¿sí? Es el epitelio adaxial, y el epitelio inferior va a ser el epitelio abaxial, ¿sí? En ese epitelio adaxial, que es la parte de arriba de la hoja, vamos a ver las células que son con paredes bien rectas, con los ángulos bien redondeados, ¿sí?
vamos a ver esas estrías características de la yerba mate, y también vamos a ver, es muy común ver estos cristales, ¿sí?, de carbonato de calcio, que es característico de la yerba mate. Fíjense que acá hay un ejemplo de té negro, que es que por ahí, con lo que más está mezclado la yerba mate que se encuentra, fíjense que estos cristales no lo tienen, el té negro, ¿vieron? Con respecto al epitelio abaxial, que es el epitelio inferior, lo que vamos a ver en la yerba mate son muchos de estos estomas, ¿sí?, ubicados en diferentes direcciones, mucha cantidad. También esas células que rodean a esos estomas, ¿sí?, característicos que hay entre 4 y 5 células. Y también lo que se va a ver son estos tejidos de sostén, ¿sí?, como fibras y esclerótidas, que las esclerótidas son células muertas que se van a ver así, a veces están prendidas todas juntas y a veces desprendidas, que son esas células con pared bien gruesa, ¿sí?, bien tosca. También son características de este tipo de hoja, ¿sí?, de tejido. Próximo. También otra adulteración, que es, por ejemplo, encontrar algún tipo de otro material que no sea vegetal, por ejemplo, en este caso tierra, que no sé si escucharon hace poco que hubo una denuncia de que una yerba tenía hierro, ¿sí?, que tenía metales en realidad, y bueno, esa muestra viene al laboratorio y nosotros, a partir del cuarteo, llevamos a la lupa y analizamos. Analizamos que si hay otras sustancias extrañas, y bueno, acá fíjense la cantidad de tierra y de piedritas y metales que tenía, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y estamos escuchando las consultas. Espero que se haya entendido. ¿Alguna duda? No sé si capaz pueden silenciar el micrófono, Sandra y Mati. Ahí está. No sé si llegaron a ver, ahora que se fue, hace un tiempito fue muy de moda, que estaban denunciando que la yerba mate, te vendían yerba polvo por yerba mate, y fíjense que en realidad en el mismo proceso de elaboración de la yerba se muele y está bien que tenga polvo porque es el mismo proceso de elaboración, y que estaban, no sé si llegaron a ver esos videos que estaban, que te vendían polvo por yerba y demás, y que bueno, que en realidad es normal, y está bueno que lo hablemos y que se sepa, digamos, y que lo charlemos, porque porque si no nos dejamos llevar por las redes y demás, y no tiene fundamento. Era como para comentarles. Muchas gracias, Noelia. Sumamente interesante lo que dijiste. Es muy importante tener eso en cuenta, sobre todo para tener la información real y no, como dijiste, dejarnos guiar por lo que dicen las redes. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. Nuevamente les damos muchísimas gracias por haber participado. Siempre es un honor contar con su presencia y tener todo lo que es el público de Misiones con nosotros para poder y seguir fomentando nuestras redes en común. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos invitado, y esperemos que hayamos despertado el interés de los estudiantes y que quieran sumarse a nuestra residencia. Bueno, gracias realmente por la invitación, y estamos siempre a disposición. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estamos a disposición para darle las charlas que requieran, ¿sí? Así que la residencia, tanto la residencia como el equipo de la División de Alimentos, está a disposición de todos. Y bueno, y comentarle nomás para el cierre que Ana no pudo estar presente ahora dando la charla, pero sí está conectada, y ella es egresada de la facultad allá de Corrientes, así que tenemos una egresada de su universidad.
con nosotros. Muchas gracias. Muy buen dato. Entonces ahora damos inicio a lo que es la próxima charla y nuestra moderadora va a ser Alejandra Ayala. Buenos días a todos nuevamente. Bueno, les saludo nuevamente a todos. Me llamo Alejandra Ayala y seré la moderadora de la última charla de esta mañana. Contamos con la presencia de la doctora Natalia Cesari, bioquímica graduada de la Universidad Nacional del Sur, ubicada en Bahía Blanca, diplomada en Diagnóstico y Tratamiento en Errores Innatos del Metabolismo por el INTA de la Universidad de Chile. Fue auxiliar y jefa del Departamento de Errores Congénitos del Metabolismo en IACA Laboratorios. Es fundadora y miembro del equipo voluntario SM Bahía, el cual da atención a pacientes con enfermedades poco frecuentes. Creadora y directora de Metabolom Online, un servicio multidisciplinario de atención online para el diagnóstico y mejora en la calidad de vida de pacientes con enfermedades congénitas o adquiridas, el que comprende 3 áreas: atención bioquímica a pacientes en conjunto con médicos especialistas, asesoría científica a empresas que brindan servicios de salud y docencia en forma de capacitaciones y apoyo en desarrollos bioquímicos. Tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Cesari, que nos hablará del rol del bioquímico en enfermedades metabólicas congénitas. Una vez culminada la disertación, se dará lugar a unos minutos de intercambio para que puedan formular sus preguntas. Es un placer tenerla aquí con nosotras, doctora. Puede dar comienzo a su presentación. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, aquí les presento y me van a por favor a confirmar, Alejandra, si está correcto, si lo ven en tamaño. Sí, correcto. Sí, doctora. Sí, se ve. Excelente. Bueno, esa era la primera. Muchas gracias por la invitación. Laura, bueno, Alejandra, no nos conocíamos y todos los que están presentes, entiendo que de distintos, mayoritariamente no de Corrientes, de esta hermosa universidad. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí por redes, y trabajan muchísimo, así que bueno, es un placer poder hoy contarles en un breve corto tiempo, pero la verdad voy a intentar darles un pantallazo de lo que son las enfermedades metabólicas congénitas, y lo vamos a ver en 2 partes, que es el screening neonatal o pesquisa, bien, que se hace en nuestro país por ley, y por otro lado, un poquito más profundo, las enfermedades también metabólicas congénitas, pero que ya son un poco más complejas y no se buscan hoy en el screening neonatal, sino que se buscan cuando hay una sospecha. Bien, esas son las 2 grandes ramas que vamos a ver. Entonces, comencemos con una definición de qué son los errores innatos del metabolismo. Son enfermedades debidas a un defecto, sabemos que de origen genético, ¿bien? Cuando hay una mutación que hace fallar una enzima, y esa enzima va a estar involucrada en un proceso que va a ser el de degradación de un sustrato a un producto, ¿bien? Esto es como la ley suprema en los errores innatos del metabolismo. Decimos, falla una enzima o falla el que ayuda a la enzima, ¿bien? El cofactor, el adyuvante de esa enzima, que puede ser una vitamina, puede ser un mineral, ¿bien? Lo vamos a ir viendo. Entonces, ese defecto en este proceso va a provocar que ese sustrato que no se puede metabolizar se acumule en las células. Vamos a ver que según las patologías puede acumularse más en algunas que en otras y va a provocar un cuadro de tipo tóxico o de daño celular, ¿bien? Porque ese sustrato en realidad debiera metabolizarse. Y además, ese producto que no se está produciendo completamente va a provocar también carencia, ¿no?, en otras vías metabólicas por falta de ese producto. Esto para que tengan una idea de las prevalencias, porque uno dice, bueno, estas son enfermedades raras, poco frecuentes. Sí y no, porque en realidad, fíjense, más o menos en Argentina, esto es una tabla de un conjunto entre España y con algunos valores que rozan Argentina, pero fíjense que el hipotiroidismo congénito en Argentina está entre 1 en 2.500 y 1 en 3.000. O sea que cada 2.500 nacimientos nosotros podemos encontrarnos con un hipotiroidismo congénito. Luego,
Fíjense que hay, por ejemplo, la fibrosis quística también, 1 en 2.500. Hay, hemoglobinopatías o talasemias son más frecuentes, pero no las buscamos en el screening neonatal. Y fíjense las prevalencias de las otras patologías, ¿no? Son bastante bajas de presentarse. Sin embargo, si uno las piensa en su conjunto, porque son alrededor de 7.000, 8.000 enfermedades descriptas, de las que conocemos hasta ahora, si uno sospechara de todas esas enfermedades cada vez que tiene enfrente un paciente con clínica o con, síntomas que parecieran una enfermedad innata al metabolismo, podemos estar hablando de 1 en 500, ¿bien? Cada 500 recién nacidos vivos yo me puedo encontrar con una de estas patologías, porque son muchísimas. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte del screening neonatal, ¿bien? Que es esta búsqueda en el recién nacido, cuando en los primeros días de vida, y que nuestro país, vamos a ver que tiene una ley que obliga a su realización. Este screening neonatal es la búsqueda de enfermedades innatas del metabolismo, por eso está dentro de este módulo, ¿no? Y para presentarlo vamos a hablar de qué es la medicina preventiva. También me gusta que sepamos, bueno, dónde estamos parados cuando uno hace la pesquisa neonatal, cuál es el objetivo. La medicina preventiva es aquella medicina que intenta, desde las distintas especialidades de atención hospitalaria, atención primaria, prevenir enfermedades, ¿bien? Mediante un conjunto de acciones y actuaciones de los distintos personales de salud, previene enfermedades o evolución de las distintas fases de la enfermedad. Y hay 3 tipos, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. En la primaria vamos a estar hablando de todo aquello que hace la sociedad o los gobiernos o la comunidad para prevenir que aparezca una enfermedad. Supongamos las campañas de vacunación, ¿bien? Es un ejemplo claro de prevención primaria. La prevención secundaria, acá estamos parados hoy, y es el screening neonatal per se, o aquel cribado o diagnóstico precoz que yo quiero hacer en un paciente presuntamente sano hasta ese momento, ¿bien? Estoy pesquisando, todavía no expresa la enfermedad. Y prevención terciaria, que ya es cuando yo realizo acciones para ralentizar o mejorar la calidad de vida de aquel paciente que tiene una enfermedad, ¿bien? Entonces, el screening neonatal tenemos que hacerlo entre las 48 y 72 horas de vida posteriores al nacimiento del recién nacido, del bebé. Pero además tenemos que tener el reparo de hacerlo luego de 24 horas de la primera ingesta láctea, ¿bien? Y esto es porque necesitamos que el metabolismo del bebé se active, ¿bien? Y exprese si hay una patología de estas que hablábamos, si hay una enzima que falla, si hay un compuesto que se va a acumular, necesito que empiece a metabolizarlo con su propia maquinaria metabólica y no la de la mamá. Entonces necesitamos ese aporte de glúcidos, hidratos de carbono, proteínas que nos va a dar la leche, ¿bien? Entonces es 24 horas sí o sí luego de la primera ingesta. Y la muestra va a ser esas siglas que ven ahí, SSPF, sangre seca en papel de filtro, ¿bien? Esto sirve para identificar entonces un neonato con riesgo de padecer la enfermedad, ¿bien? Y comenzar entonces tempranamente el tratamiento, porque todas estas patologías, más allá del mes de vida, ya generan trastornos del neurodesarrollo, ¿bien? Va a haber, si yo no las trato a tiempo, esos compuestos que se acumulen van a provocar daño neurológico, irreversible ya en ese punto. Por eso es tan importante pesquisarlas, agarrarlas en los primeros días de vida, o al menos dentro del primer mes de vida, y comenzar rápidamente su tratamiento. El screening neonatal es un programa. ¿Qué es esto? Ustedes habrán escuchado que existen programas de screening y también habrán escuchado que existen laboratorios que hacen análisis de screening, ¿bien? No está mal ninguna de las dos acciones, sino que aquel laboratorio que solo hace screening neonatal pero libera un resultado, no va a estar
asegurándose de todos los pasos que ocurren luego de que ese resultado llegue al paciente. En cambio, un programa, y es lo que hay que intentar en cada lugar donde se haga screening neonatal, es conformar lo que se llama un programa donde va a haber distintas etapas y fases desde la toma de muestra hasta el tratamiento del paciente, con cada paso controlado y registrado. ¿Y qué es esto? Educar a los pacientes, a los profesionales que están a cargo y a los papás, ¿bien? A los médicos. Luego, estar concentrado en esa toma de muestra tan importante en esos días que hablábamos. El envío de esa muestra, que llegue a donde se realiza el centro de análisis, porque no todos los laboratorios del país realizan screening neonatal. El análisis bioquímico per se, luego el seguimiento de esos resultados presuntamente patológicos. Bien, yo aviso por teléfono, por mail, tengo que asegurarme que esto llega al paciente, al médico, que se realice el test confirmatorio, porque no nos olvidemos que esto es un screening, o sea que lo vamos a tener que confirmar, diagnosticar y luego asegurarnos el tratamiento y el seguimiento de ese paciente. La ley de screening neonatal es la 26.279, esa es la nacional, y contiene, como estábamos hablando, la pesquisa de 6 enfermedades. ¿Bien? Además, la retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis. La búsqueda de todas esas, la pesquisa de esas enfermedades es la que se hace en esos primeros días, en esa sangre seca en papel de filtro. La ley provincial de la provincia de Buenos Aires, esta se las presento, que es, yo vivo en Bahía Blanca, dentro de la provincia de Buenos Aires, y en provincia de Buenos Aires se realiza, además de el Screening 6, la búsqueda de la Maple, esas siglas están en inglés, Maple Syrup Urine Disease, porque es muy frecuente escucharla como MSUD, o leucinosis, o enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Es rara, pero ¿por qué se busca? ¿Por qué se agregó en provincia de Buenos Aires? Y ojalá se agregaran más de estas patologías en la ley de todo el país. Porque esta patología, la leucinosis, o MSUD, es muy grave la forma neonatal y no pasa más allá de la semana de vida si no la pesquisamos en esos primeros días. Por eso es importante también escrinearla en esos primeros días. Y les quiero contar también de la ley 26.689, para que la tengan en mente, que habla de enfermedades congénitas, disculpen, en general, bien, es más amplia y tal vez, esto es para a futuro, para estos ustedes profesionales prontos a desarrollarse en distintas áreas, que tengan en cuenta si pueden desarrollarse en algún campo de estos, en intentar la ampliación de la ley de screening neonatal, apoyándonos en esta ley que habla de el diagnóstico, el seguimiento y el cuidado de los pacientes con enfermedades congénitas metabólicas. ¿Bien? Y ojalá algún día lleguemos, como está en otros países ya hoy, pesquisando enfermedades de depósito, que en un ratito les voy a contar qué son. Pero piensen, dijimos que hay alrededor de 7.000 descriptas y solamente estamos pesquisando 6. Entonces nos estamos perdiendo bastante en el momento del nacimiento y aparecen más adelante bebés niños con síntomas y ya a veces llegamos tarde con ese deterioro que fue generando ese compuesto, bien, a nivel cerebral. Hablábamos de programas recién, programas, ¿dónde están esos programas? Les pongo la provincia de Buenos Aires, no solo porque es donde sino porque es donde más cantidad de programas, digamos, la salud, y lamentablemente está centralizada mucho en Buenos Aires. Y es muy bueno este trabajo de docencia que están haciendo ustedes, de comunicarse, de encontrarse, y también por eso agradezco poder transmitirles desde acá hacia donde están ustedes, porque hay que descentralizar realmente. Los programas son estos que vemos acá, que están en Buenos Aires, tanto como el resto del país, que no están todas las estrellitas, pero tengan en cuenta que en todas las provincias hay un programa de pesquisa neonatal nacional, ¿bien? Pero es bueno descentralizar y empezar a conocernos
¿Para qué? Para mejorar esta logística, la derivación de las muestras, que los pacientes, a pesar de que estén en Salta, en Santa Cruz, en donde estén, tengan acceso a estos estudios, ¿no? Al básico, a los ampliados, a los confirmatorios, a todo. Acá les puse el Hospital Vidal, porque sí, ustedes después me corregirán, pero creo que es bastante importante en Corrientes en lo que es la pesquisa neonatal central, así que bueno, para que lo tengan también ahí de referencia. Y bueno, esto es lo que hablábamos, el screening 7 con estas 7 determinaciones, ¿no? Y ahora las vamos a ir desglosando. ¿Cuáles son? ¿Qué fisiopatología tienen? Lo vamos a ver por arriba de cada una. ¿Y qué se hace en laboratorio para cada una? ¿Bien? Y cómo se interpretan los resultados. Estas 7 patologías son, ¿qué buscamos? El analito. TSH, la hormona para el hipotiroidismo congénito. PKU, que es la sigla en inglés de fenilalanina, o fenicetonuria, ¿bien? La enfermedad. IRT, que es la tripsina inmunoreactiva, que es el analito que se busca en la fibrosis quística. Galactosa, que lo buscamos en la galactosemia. 17-hidroxiprogesterona, es una hormona que la buscamos en la hiperplasia suprarrenal congénita. Biotinidasa, en el déficit de biotinidasa. Y la leucina, que recién la nombramos, ¿bien? La MSUD. Este es el screening básico, como les contaba, y fíjense abajo los métodos por los que se realiza. Fluorométrico, Delphi enzimático, inmunoensayo colorimétrico. Distintos laboratorios usarán distintos métodos, pero son bastante sencillos y se utiliza por lo general un lector de placa vertical o algún lector de colorimétrico, ¿bien? Pero un fluorómetro o un espectrómetro. En cambio, para el screening ampliado, esto que queremos, que nosotros decimos, bueno, ojalá que en algún momento se amplifique y busquemos más enfermedades, que son las que vamos a ver en un ratito en la segunda parte, estamos con otra metodología un poco más específica y más costosa, que es la espectrometría de masas en tándem. ¿Bien? Lo vamos a ver un poquito en detalle. Y acá vamos a estar analizando acilcarnitinas y aminoácidos. ¿Bien? Algo se van a acordar de fisiopato, las vías de la beta-oxidación y de los aminoácidos, ¿bien? Ciclo de la urea, por allí, ciclo de Krebs, esos ciclos, ahí es donde estamos analizando estos metabolitos. Entonces comencemos con estas 6 patologías del screening básico provincial, nacional, ¿bien? Pero que ustedes en cada provincia donde están se realiza. Todas son de herencia autosómica recesiva, por lo general. En general, las patologías de los errores innatos del metabolismo son de herencia autosómica recesiva. ¿Bien? Este caso que ven acá a la izquierda, estas imágenes, es un caso de hipotiroidismo congénito no detectado a tiempo y no tratado. Tengan en cuenta que todas estas, si yo las detecto a tiempo, voy a obtener al final un paciente aparentemente sano, no va a desarrollar ninguna sintomatología ni ninguna expresión fenotípica o clínica. Sin embargo, cuando paso más allá del mes, se acumula la sustancia, que en este caso es la TSH, la hormona, y no la puede metabolizar, arrancan estos síntomas, ¿bien? Y voy a ver un bebé, en este caso irritable, con la lengua un poco agrandada, tal vez macroglosia, problemas con la alimentación, un aspecto tosco, como piel seca, llanto ronco, bien, pueden tener ictericia. Esto es en general somnoliento, bien, es en general los síntomas de un hipotiroidismo congénito no detectado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el organismo? La glándula tiroides, que está situada en el cuello, atrás de la piel, digamos, en el huequito de la garganta, ahí, digamos, ahí se la pueden ubicar físicamente. Esa glándula que tiene regulación desde la hipófisis y desde el hipotálamo por otras hormonas, si está con una falla congénita, digamos, y está fallando su producción de T4, ¿bien? Desde el nacimiento, esa falta de T4 va a provocar que en la célula se transcriban diferentes
algunas proteínas y no tengan el correcto funcionamiento a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, cardiovascular, crecimiento. Es bastante sistémica esta patología. La fenilcetonuria es una enfermedad donde va a tener distintas presentaciones, pero la clásica, que es donde falla la fenilalanina hidroxilasa, esa enzima, que es la que metaboliza el aminoácido fenilalanina. Para que no parezca tan raro, situémonos en que es un aminoácido que lo comemos con las comidas, con las proteínas, bien, carne, pescado, pollo, frutas. Hay muchos alimentos que contienen fenilalanina, este aminoácido, que cuando a mí me esté faltando la fenilalanina hidroxilasa, no voy a poder metabolizar ese aminoácido, se va a acumular y va a generar un cuadro de toxicidad a nivel del sistema nervioso, con retraso mental, conducta tipo agresiva, tipo autista, hiperactividad, bien, microcefalia, puede haber convulsiones, bien, todo esto obviamente si no se pesquisa y no se trata. Fíjense, los alimentos prohibidos, que son esos con mucha proteína, con mucho aminoácido, y el tratamiento, en el anterior, no comenté el tratamiento del hipotiroidismo, es muy sencillo porque saben, por ahí lo conocen más claramente porque en el adulto también se trata de la misma manera, que es dando T4, bien, al paciente, la molécula que no puede generar. Aquí en la fenilcetonuria lo que vamos a hacer es restringir de aminoácidos o de proteínas al paciente, pero no depletarlo tampoco, porque hay aminoácidos que son esenciales, que son necesarios para el desarrollo. Entonces vamos a tener que ir viendo con análisis de laboratorio, siguiendo la fenilalanina y el resto de los aminoácidos, suplementar con fórmulas especiales y a su vez hacer una dieta baja en proteínas. Bien, la fibrosis quística, también autosómica recesiva, como hablábamos, es un poquito más compleja. Voy a tratar de explicárselas de una manera bastante sencilla. Tal vez hayan escuchado algún caso, casi siempre terminan con una calidad de vida dificultosa, igual, a pesar de que se pesquise. Hay casos igual que están muy bien, pero esto es una mutación en un gen que codifica para los canales de cloro que se encuentran en las células epiteliales de pulmón, páncreas, intestino. Entonces, al fallar estos canales, se va a empezar a acumular por diferencia de iones una mucosidad, se empieza a formar un moco espeso en esos órganos que dijimos y provocan defectos en la respiración, defectos en la función pancreática, bien, y problemas también en la nutrición y en la parte digestiva. Entonces vamos a ver más adelante cómo detectamos en laboratorio esta función pancreática alterada mediante este metabolito que ya nombramos, que es la IRT o tripsina inmunoreactiva, que es un metabolito que se genera ahí en el páncreas, ¿bien? Por lo general pueden terminar en trasplante pulmonar. Y otros tratamientos son antibiótico-terapia, fisioterapia respiratoria, nutrición adecuada, ¿bien? El tratamiento no es algo que los bioquímicos nos entrometamos, pero sí conocerlo, por eso se los doy por arriba, para saber cómo cierra el ciclo, ¿no?, de este paciente y cómo mejora. Y como dijimos en un programa, yo me aseguro de que entra en tratamiento y está bien. La galactosemia. Esta imagen, disculpen la calidad, pero me gusta ponerla, es de un libro, es antiguo y por eso está así, pero es clara cómo se entiende, fíjense acá arriba en la parte izquierda superior, cómo la galactosa pasa a galactosa 1-fosfato con la enzima galactosa quinasa. Esto es metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Para que nos situemos. Vamos saltando de distintos metabolitos en distintos órganos. Generalmente, estamos situados más que nada en el hígado, donde la galactosa de los alimentos, de la leche, por ejemplo, de este bebé que recién nace, toma la teta de la mamá y ¿qué va a pasar? No va a poder metabolizar esa galactosa a galactosa 1-fosfato
y a todo el resto del ciclo que ven ahí abajo que sigue, de la fructosa, de la aldolasa, ¿bien? El resto de los azúcares o carbohidratos de esta leche. Leche o alimentos, estamos hablando, ¿no?, de que recién nació. Si falla, la galactosemia clásica es cuando falla esta enzima, la GAL-T, o galactosa 1-fosfaturidiltransferasa, ese es el nombre largo. Cuando falla esa enzima, ¿qué voy a tener? En el screening neonatal que yo estoy buscando galactosa elevada. Y lo que voy a hacer para confirmar es ver esa enzima, la galactosa 1-fosfaturidiltransferasa, en sangre seca también. Esa es la galactosemia clásica, que si no la trato, no la detecto, vómitos, diarrea, hepatopatía, cataratas, sepsis, pueden fallecer, ¿bien? Retraso del desarrollo más tarde, psicomotor, ¿bien? Son parecidas a las, algunas comparten, digamos, en estas patologías el aspecto clínico. Ahora, si no falla esa enzima, podemos tener otros dos tipos de galactosemia, que no es la clásica, que son menos frecuentes, menos prevalentes, y que es cuando fallan las otras enzimas, la galactoquinasa, o allá arriba la ven la galactoepimerasa. También tienen cuadros parecidos, pero son menos posibles de encontrar, ¿no? Y también van a tener un aumento de galactosa, pero la enzima clásica, la GAL-T, va a dar normal. Por eso voy a tener algoritmos para buscar las otras enzimas. Tratamiento en este caso libre de galactosa, ¿bien? La hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Se acuerdan? En el orden que buscamos las 6 de screening neonatal, esta es la número 5, están ordenadas así por su prevalencia, pero en realidad todas, digamos, son las que se buscan en este momento. En esta patología, ¿qué es lo que voy a estar pesquisando? Voy a estar buscando la 17-hidroxiprogesterona, que si está elevada, fíjense dónde está situada en este cuadro, por una mutación en el gen CYP21, va a fallar la enzima, que la 21-hidroxilasa, que es la que metaboliza la 17-hidroxiprogesterona a desoxicortisol y cortisol. Acá nos suena un poco más. Esta hormona está situada en el metabolismo de las glándulas suprarrenales. Y pensemos entonces en qué va a pasar cuando hay una desregulación del cortisol, ¿bien? Y una acumulación de 17-hidroxiprogesterona. Bueno, hay distintas formas, no nos vamos a meter porque es un módulo entero de hiperplasia suprarrenal, pero para que tengan en cuenta y sepan que hay una forma clásica y una forma no clásica, ¿bien? Y hay forma perdedora de sal, se llama, y otra forma virilizante. En la perdedora de sal es la más frecuente de encontrarnos, va a haber vómitos, deshidratación, ¿bien? Letargia, diarrea, por esta acumulación de 17-hidroxiprogesterona y por una desregulación de iones. Ahora, en la virilizante nos vamos a encontrar, son aquellos casos que por ahí han escuchado o visto, de genitales ambiguos, es decir, que en una bebita puedo llegar a ver un aspecto del clítoris como si fuera un pene, hay distintos grados, ¿bien? Y en el varón va a ser más difícil, porque lo único que voy a ver es un aumento del pene, o sea que va a ser difícil de ver en una ecografía, ¿bien? Esto, porque uno dice, bueno, yo por ahí puedo verle los genitales cuando le hago la eco antes de que nazca. Bueno, es difícil, pero podría ser en una niña, por ejemplo, que se viera una hiperplasia suprarrenal virilizante. Tratamiento, bueno, es más complicado, no lo profundizamos, pero se va a tratar de mejorar este nivel de hormonas, ¿no? De 17-hidroxiprogesterona y de cortisol. Y todo el nivel también de iones que provoca este defecto en la glándula suprarrenal. Y por último, en este screening 6, vamos a buscar la biotinidasa. El déficit de biotinidasa, que es cuando esté fallando la enzima que es acá propiamente estamos buscando, no buscamos como las otras 5 que vimos un metabolito, sino que estamos buscando una enzima. Metabolito, pero es la enzima en sí, ¿bien? Entonces lo que me va a interesar es cuando está deficiente. Yo voy a hacer el tamiz y si me encuentro con un déficit de esta enzima, voy a pensar en qué provoca no tener esta enzima, porque esta enzima es la que genera la biotina.
Y la biotina es un cofactor muy importante para este metabolismo que hablábamos por arriba de la beta-oxidación adentro de la mitocondria, bien, para la ganancia de energía y esta síntesis de holocarboxilasas que estaban implicadas, ¿se acuerdan?, dentro de la mitocondria en la beta-oxidación. Así que también es bastante sistémica, por suerte es muy poco, es de las menos, es la última en la lista y es de las menos prevalentes, pero si se presenta es bastante crítica si no la tratamos. Y el tratamiento es con biotina, justamente, o sea, no sustituyendo la enzima, la biotiniasa, sino dándole el compuesto que no puede producir, que es la biotina, y que dijimos es muy importante como cofactor ayudante de distintas enzimas. ¿Cómo hago este screening neonatal? Bien, ahí vimos las 6 patologías, la fisiopatología de estas 6 enfermedades. ¿Cómo hago este screening? ¿Cómo tomo la muestra? Fíjense abajo el primer recuadro, la zona en la que debo pinchar el taloncito del bebé. Idealmente se hace del pie. Hay quienes lo hacen por goteo de la manito del bebé. O también yo podría sacarle sangre, digamos, tradicionalmente del brazo. Pero como es un recién nacido, es difícil encontrar una venita allí. La manito también es doloroso, es chiquitita, pero bueno, hay hospitales que lo hacen de la mano y muy bien. El gol estándar, digamos, es del talón. En esa zona que ven ahí. Y idealmente yo sugiero que utilicen la lanceta número 11, poniendo, obviamente no pinchando con toda esa longitud, sino colocando nuestros dedos más o menos a los 4 milímetros de la punta, bien, con eso pongo un tope. Primer paso, tengo que decontaminar la zona de punción con alcohol, no uso yodo. Luego barro con un algodón seco ese alcohol. Hago la punción en esa zona que marca en azul. Dejo caer la primera gota afuera, la barro con el algodón. ¿Por qué? Dice, ¿voy a desperdiciar esa primera gota? Sí, porque esa primera gota tiene mucho tejido tisular, mucha fibrina, ¿bien? Entonces puede tener restos de alcohol. La barro. Cuando barro estoy generando romper también ya las células de la coagulación que tienden a ir ahí, así que mejoro el tema de que se mantenga abierto la punción que yo hice. Y ahí sí empiezo a dejar caer, fíjense, sin exprimir el talón del bebé, sin generar demasiada presión, y voy logrando que caigan las gotas, ¿bien?, en el papel, sin lastimar también el papel. Ahora vamos a ver algunos errores de papel, que es importante, y me detengo mucho en la toma de muestra, porque piensen que si la toma de muestra está mal hecha, todo esto se retrasa. Este lugar, que puede quedar en una provincia que no se haga screening, que toma la muestra, si la toma mal, luego la manda a un lugar que tarda unos días, allí me la rechazan, vuelve, otra vez llamar al paciente, el paciente tal vez es de otro lado, hasta que viene, si viene, nuevamente una segunda muestra, otra vez viaja la muestra, bien, tal vez ya perdí un mes. Entonces, concentrarse, si somos los operadores de este primer paso, en que esta muestra es muy importante, representa una mejora en la calidad de vida para el resto de la vida del paciente, y entonces debe estar bien recolectada. Algunas consideraciones que suelen preguntar. ¿Qué hago si puedo sacar del dedo? Del dedo idealmente no, porque piensen que vamos a tener que llenar, ahora les voy a mostrar, al menos 4 círculos de un diámetro de más o menos 1 centímetro, un poquito más, 1,5 centímetros cada gota, para el screening total o para búsqueda de otras enfermedades, o hasta piensen que este cartón puede servir más adelante para extraer ADN y hacer pruebas genéticas. O sea, la importancia de esta primer muestra. No la voy a tomar en dedo porque, además de que le va a redoler, me va a sangrar muy poco. Sí voy a usar el dedo en seguimiento. Por ejemplo, pacientes con fenilcetonuria, en la casa se les enseña a los papás, con el mismo que diabetes, ¿vieron? Pincharse el dedo y
colectar una sola gota, porque solo voy a seguir a realizar, digamos, seguimiento y análisis continuos de un analito, en este caso, por ejemplo, de la fenilalanina. Entonces ahí sí yo puedo usar dedo. Y otra cuestión a considerar es transfusiones. No hay algo a nivel nacional escrito que diga tantos días post debo hacer el screening, pero sí en general, en la experiencia en general, de los lugares que he conocido, esperan más o menos entre 5 a 7 días post transfusión para realizar el screening. Y esto obviamente porque si no voy a estar contaminando mis resultados con muestra del paciente donante. Acá están las muestras feas, ¿ven? Sobresaturadas, más de una gota arriba superpuesta, o escasa, pequeños puntitos que yo no logro. Piensen que para realizar esto, yo voy a taladrar, voy a punchar, ¿bien?, el papel con un aparato manual o automático que tiene un diámetro de 3 milímetros. Si en la gota tiene menos o tiene 5, me voy a estar acercando mucho a los bordes, ya no tiene la misma cantidad de sangre que yo necesito, que todos los procesos están estandarizados para usar esa cantidad, ¿bien?, de volumen. Es como decir, bueno, voy a hacer un análisis en líquido y pongo 10 microlitros. Bueno, acá también yo tengo que asegurarme de punchar o taladrar ese papel y que tenga la cantidad de sangre que equivale a 3 milímetros de diámetro por el espesor del papel Whatman 903, que es el que hay que usar. No se puede usar otro papel de filtro, ¿bien? Por este mismo concepto, porque voy a tener menos sangre. No puedo usar un papel de filtro de café, por ejemplo, ¿bien?, ni uno de otro modelo, sino el Whatman 903 para screening neonatal. Fíjense, muestras diluidas, muestras, por ejemplo, contaminada con alcohol, ¿bien? Halos de dilución allá arriba. Todo esto es rechazo, todo esto no va a servir y va a ser tardar más el examen, ¿bien? Y algo, miren esto importante, 14 de junio se extrajo, 14 de junio nació, 15 de junio se sacó la muestra. Pero la hora, fíjense, no pasaron más de 24 horas, que esto es importante también mirar. No solo voy a mirar la calidad de la muestra, la sangre, la gota, sino que voy a mirar todos los datos completos en la tarjeta. Fecha de nacimiento, fecha de toma de muestra, peso, semanas de gestación, si es prematuro o no. Bien. Importantísimo que acá me dejen el teléfono de la mamá o del papá o de alguien a quien contactar, porque en el seguimiento vamos a necesitar, si hay que recitarlo por alguno de estos motivos, ¿bien?, o asegurarnos que ingrese en tratamiento, que tenga el médico a cargo, voy a necesitar el contacto. Parecen cosas sencillas, pero muchas veces las tarjetas vienen vacías y ahí nos encontramos en un problema. No la voy a secar con estufa, fíjense esta de aquí abajo, perdón, secada con estufa, me rompe ciertos aminoácidos, rompe la biotinidasa, ¿bien? Bueno, esas son algunas cuestiones para que vayan conociendo estas muestras, para aquellos los que nunca la vieron. Y la logística es otro punto importante, ¿bien? Me importa toma de muestra, ahora paso a logística, esto que hablábamos de los tiempos. Tenemos un país muy extenso, entonces tenemos que estar en cada lugar donde nosotros trabajemos y seamos efectores de este servicio de screening neonatal. Aunque no lo hagamos ahí y lo derivemos, tenemos que tener arbitrado y armado la logística para cuando vienen estos nacimientos poder mandarlas al lugar donde se realice más próximo, más cercano y de la mejor manera para que lleguen las muestras conservadas, ¿bien? Y ahora les voy a comentar algo especial, ¿bien? Vimos la toma de muestra, vimos que es importante la logística, y algo que lo pongo entre paréntesis y es importante también, es el caso de los recién nacidos prematuros. Y esto lo nombro porque en el screening de los prematuros es muy frecuente encontrarse con que no se lo realizan ni bien nacen porque dicen, todavía la edad corregida, todavía no tiene 37 semanas o 38 semanas. Eso es incorrecto. El bebé nace, sale, se desprende del metabolismo de la mamá y ya si tiene una enzima deficiente o una falla en estas patologías que vimos,
la va a empezar a desarrollar. Aunque tenga 28 semanas de gestación, 32 o lo que tenga. Ya nació, ¿bien? Entonces, no corrijo la edad. Hago el screening a todo recién nacido, sea prematuro o sea término, entre los 2 a los 5 días de vida. Pero bien, si estamos en presencia de un prematuro, que por definición es menos de 36 semanas, voy a tener que realizar luego este protocolo. A los 10 días de vida voy a tener que volver a repetir TSH y 17-hidroxiprogesterona, y ahora vamos a ver por qué estas dos y no las otras. Y si es un extremo prematuro, es decir, menos de 32 semanas, voy a esperar un poquito más, bien, 20 días, pero dentro del mes de vida. Y ahí voy a hacer TSH y 17. Ahí está el algoritmo. Esto después, si alguno lo necesita, se lo puedo pasar para que lo tengan en el lugar donde trabajen, hospitales, clínicas, porque es importante saber qué hacer en esas neos, con esos bebés prematuros, bien, el screening y luego repetir TSH y 17. ¿Por qué voy a repetir TSH? La TSH es una hormona, la estuvimos viendo recién, que intraútero, la mamá embarazada, entre las semanas, justamente en las semanas entre la 25 más o menos y 35, o sea, en el prematuro, justamente si nace en esas semanas, dentro de la panza fisiológicamente ocurre un proceso donde se produce más T4, ¿bien? Hay más T4 circulando en el útero. Entonces, la TSH del bebé, de ese bebé que puede ser un hipotiroideo congénito, está como tratada, ¿bien? Por esa T4 materna. Está falsamente disminuida, digamos. Si el bebé nace en ese momento, que es algo que ocurre fisiológicamente, pero es un hipotiroideo congénito y nace en ese momento, yo lo voy a ver tal vez una TSH normal. Y decir, es un bebé, no es hipotiroidismo, es sano. No, tal vez cuando pasan unos días después del nacimiento, empieza a acumularse, a generar esta TSH porque ya no tiene este efecto de T4 interno y tiene la falla metabólica. ¿Bien? Esto es algo que ocurre fisiológico, o sea que por este motivo yo tengo que repetir TSH en el prematuro. Y la 17-hidroxiprogesterona, ¿por qué la tengo que repetir? Porque en las semanas, justamente entre 29 y 34, hay un incremento también fisiológico de la hormona y si nace en esa semana yo voy a tener un valor elevado, pero puede ser por una inmadurez suprarrenal y no por la patología. Entonces, sí o sí tengo que volver a hacer una 17 para asegurarme de si es la patología o era un proceso fisiológico de inmadurez que suele ocurrir entre la 30 y la 34. ¿Bien? Hasta ahí vimos entonces un poco de todo lo que es fisiopatología del screening neonatal. Y ahora vamos a repasar en breve lo que haríamos en el laboratorio. ¿Bien? Este análisis preanalítico de las muestras que lo estuvimos charlando, cuál rechazo, cuál acepto. ¿Bien? Y les voy a mostrar un esquema de cómo se haría en el laboratorio la ruta de procesamiento. ¿Bien? Este es el picador o taladrador de muestras. Puede ser así o puede ser manual. A la derecha les puse como el máximo es automatizado. Ahí yo pico la placa de gotitas de sangre seca de cada paciente, la meto en esa heladera gigante que es un autodelfia se llama, y él me realiza todo el proceso de screening. Si no, esto es lo que habitualmente hacen los laboratorios, voy a hacer en mesada, en una placa de 96 wells, y esa que ven ahí es una pipeta multicanal. ¿Bien? Me gusta ponerle esto para que conozcan porque no son cosas que se usen habitualmente en un laboratorio de rutina. La pipeta multicanal me permite dispensar de a 12 pocillos o de a 8, vienen distintas, a la vez. Luego va a llevar alguna incubación, agitación, puede llevar calor o no. Voy a esperar tiempos, agitar, agregar, bien, distintos reactivos y voy a leer en un fluorómetro. Voy a obtener una curva de calibrado y voy a sacar cuentas con esa curva de absorbancia, de lectura, digamos, y concentración. ¿Bien? Esto en los 6 se van a hacer de esta manera. ¿Bien? Picando o taladrando una curva de calibración por duplicado en los primeros pocillos. Después voy a colocar controles. Acuérdense, esto siempre colocar controles de calidad interno, ¿bien? Que yo tengo un valor conocido para saber
cuánto de TSH, cuánto de IRT, cuánto de fenil hay en ese pocillo y me aseguro de que mi placa esté funcionando bien. Y por lo general se hace una placa por determinación, ¿bien? Largo una placa para TSH, una para fenil, una para IRT. Esto para que tengan una idea si en algún momento les toca trabajar en un lugar donde se haga screening neonatal. Como conclusión de esta primera parte de screening neonatal, ¿qué hago frente a un resultado positivo? Bien, donde esté trabajando, sea un programa o no, tengo que avisar, registrar primero y notificar inmediatamente, piensen esto en los tiempos del screening, ¿no? Inmediatamente al lugar que me derivó la muestra o al paciente y al médico a cargo. Bien, solicito inmediatamente las determinaciones para ser confirmatorias y registro luego la llegada y la confirmación. Confirmatorias pueden, no lo desarrollamos para no alargar tanto este módulo, pero piensen que cada una de esas patologías que vimos en el screening luego se confirman por métodos un poco más específicos. Se los voy a nombrar. La TSH se confirma con la búsqueda de la TSH en suero, digamos, de la misma manera que se hace para adultos. La fenilalanina, la fenilalanina que encontremos alta en el screening, la vamos a confirmar en suero, en sangre, ya no en sangre seca, sino en una nueva extracción en sangre, por HPLC, bien, cromatografía líquida de alta presión. La IRT podemos hacer test del sudor, búsqueda de mutación más frecuente, la delta F508. La galactosa, vamos a hacer esa enzima que les conté, la galactosa 1-fosfaturiditransferasa en sangre seca. La 17-hidroxiprogesterona la vamos a buscar en suero también, como la TSH, bien, y vamos a ver también cortisol, 4-androstenediona, vamos a mirar en suero el resto de las hormonas. Y la biotinidasa, una nueva muestra de sangre seca y hacemos otra vez biotinidasa, bien. También se puede hacer en suero en algunos laboratorios. Bien, bueno, luego me preguntarán de ese módulo, acuérdense, anótense las preguntas, es bastante información en poco tiempo, pero para que tengan una idea del screening neonatal, su importancia y sus pasos, ¿bien? Y en esta segunda partecita les voy a contar también por arriba un esquema para que tengan idea de qué son las otras enfermedades que entran en las enfermedades de moléculas pequeñas o de metabólicas congénitas, que no están lamentablemente pesquisadas en este screening básico. ¿Bien? Acá esto es lo que estuvimos hablando, que afectan más o menos algunas, uno en 2000, que lamentablemente su diagnóstico no ocurre, hay un promedio de 5 años o por ahí entre los 2 a los 5 años de vida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no están en la pesquisa, entonces yo espero al síntoma, ¿bien? A la hipotonía, a la hipoglucemia, a la convulsión, retraso en el crecimiento, acidosis, hiperamonemia, retraso mental. Cuando después de 2, 3 años me encuentro con estos síntomas, ahí las busco. Pero tengan en cuenta para el futuro que esto se puede buscar ni bien nacen, porque son el 80% de origen genético. ¿Cómo se clasifican estas enfermedades? Todas, ¿no? Lo que estuvimos viendo también. Estuvimos viendo en general de tipo de intoxicación, pero también hay de tipo de déficit energético. Es decir, que si esta enzima que yo les contaba hoy al inicio, que falla, me acumula un compuesto y me genera toxicidad, o esta enzima está implicada en un proceso de energía, bien, como esto que hablábamos de la beta-oxidación, del ciclo de Krebs, a nivel de la mitocondria, y me produce un déficit energético en el paciente. Y el último grupo, que no lo vamos a ver porque es otra entidad, son menos prevalentes y muy complejas, son las de depósito, que se las nombré como screening en otros países, ¿bien? Acumulación de sustancias complejas, grandes. Esto que es, por ejemplo, las lisosomales o las peroxisomales, que en alguna materia la escucharon, que cuando falla una enzima a nivel de peroxisoma o lisosoma, se empiezan a acumular sustancias grandes como oligosacáridos, mucopolisacáridos, ¿bien? Y eso son bastante sistémicas y muy difíciles de manejar, porque piensan que esas moléculas grandes se van acumulando en todas las células del cuerpo. Así que genera trastornos graves en distintos órganos. Consideraciones importantes para estas patologías.
Evaluar la historia clínica, la edad de presentación, es importante si es neonatal, niño o adulto. Exploración física, lo voy a hacer junto con el médico, ¿bien? Que el médico esté conectado conmigo, con el bioquímico, que me cuente cómo es esa carita de ese nene, cómo está, si está blandito, hipotónico, si está rígido. Episodios previos, que la mamá me cuente si vomitó tantas veces, si lo hizo después de ayunos prolongados, si lo hizo después de mucho ejercicio, ¿bien? Son cosas claves que yo voy a ir teniendo en mente para sospechar estas patologías. Identificación de los desencadenantes, ¿bien? ¿Cómo ocurrió, cómo empezó esa acidosis, esa convulsión? Piensen para que se vayan imaginando qué tipo de paciente es. Y la historia familiar. La toma de muestra, volvemos a la toma de muestra, pero acá yo tengo un paciente con síntomas, no tengo el paciente del screening neonatal que nació y no tiene ningún síntoma, sino que acá yo ya tengo un bebé tal vez de 5 meses con convulsiones, imaginémoslo, entra al hospital. La muestra tiene que ser la de ese momento. Lo que más ocurre en los hospitales es que entra el bebé con las convulsiones, con la acidosis, con la crisis y lo compensan rápido a compensarlo. ¿Qué es compensarlo? Quitarle eso que está en circulación dando vuelta que intoxica. Ponerle un suerito glucosado, lavarlo se llama al paciente digamos, en el idioma de hospital. Eso que nos va a provocar que lo que queríamos buscar en sangre para identificar qué le está pasando esté diluido. Entonces, muestra crítica. Muestra crítica es antes de compensarlo. Es rápido. Mientras lo están compensando, alguien le saca sangre y le junta una orina. ¿Bien? Guardo ese cartón, guardo esa orina congelada. Lo puedo mantener durante tiempo y yo me aseguro de tener estos analitos de momento crítico, ¿bien? Antes de que lo compensen. Esto se los pongo para que tengan una idea, no es para que lean toda esa tremenda tabla, pero porque está chiquitito, para que tengan una idea de las matrices y los analitos que vamos a buscar para sospechar de estas patologías, ¿bien? ¿Qué le puedo ayudar al médico a decirle qué pedir? Si viene al laboratorio, me cuenta de este paciente y me dice, ¿qué le analizo a este nene? Bueno, por lo general lo que vamos a usar es muchas matrices, sangre seca, papel de filtro, orina seca se puede también, todo se puede impregnar en papel y mantener. LCR, suero, plasma, ¿bien? Y los analitos que vamos a hacer son aminoácidos, acilcarnitinas, ácidos orgánicos, ácido graso de cadena muy larga, láctico, algunos les van a sonar más que otros, por ahí los primeros son raros. Glucemia, amonio, gases en sangre, ¿bien? Estado ácido-base, para ver en qué pH estoy. Beta-hidroxibutirato, cetonas, piruvat, ¿bien? Son, obviamente, no los de rutina, y tampoco la tecnología que se usa para hacerlo es la de rutina, ¿bien? O sea que esto no lo vamos a encontrar en cualquier laboratorio. Laboratorios que hagan búsqueda de enfermedades innatas del metabolismo, en el país hay 5 más o menos. Tenemos Garrahan, Hospital Italiano de Buenos Aires, Semeco en Córdoba, Hospital de Niños de Córdoba, IACA en Bahía Blanca, que es donde tuve el honor de trabajar y aprender todo esto, y Chamoles en Buenos Aires, en Cava, que es el pionero en los errores innatos del metabolismo y el que empezó a realizar todos estos estudios. Bien, por ahí se me olvide alguno chiquito, algún otro que esté haciendo algo, pero no es mucho. Esto para que se den cuenta cómo tengo que articular si estoy en otra provincia, el envío hacia estos lugares y la comunicación fluida con el bioquímico que haga errores innatos del metabolismo, porque me va a ayudar a entender lo que salga de estos analitos, ¿bien? Y de este equipamiento que es el que se usa, que es más sofisticado. Arriba a la izquierda el primero es un cromatógrafo gaseoso. Este es un HPLC, ¿bien? Todo se hace bajo campana. Y este en círculo es un espectrómetro de masas en tándem, donde se hace el ampliado o el screening ampliado, ¿bien? Donde yo puedo buscar alrededor de 50 patologías en una gotita de esas de sangre seca. Por lo general,
se utiliza en métodos en mesada, es muy manual, esto no es tan automatizado, lo voy a meter en estos equipos de alta eficiencia analítica, pero previamente en mesada yo tengo que extraer en casi todos estos procesos fase orgánica y fase acuosa. ¿Bien? Esto se los pongo por arriba para que recuerden qué eran las acilcarnitinas, porque hoy se las nombré, los aminoácidos es más fácil y sabemos que vienen de la dieta y cómo se metabolizan, pero las acilcarnitinas, para que recordaran que también se buscan por espectrometría de masa en tándem, ese equipo abajo en círculo, para el screening neonatal ampliado, bien, para aquellos que desean adquirirlo, a pesar de que no esté por ley, y a qué tienen como a través de la membrana de la mitocondria entra los ácidos grasos y de qué manera entran los ácidos grasos de la dieta con el metabolismo de la carnitina y las acilaciones de esta carnitina, ¿no? Cómo se va acilando y cómo van perdiendo grupos estos ácidos grasos para poder entrar a la mitocondria y después terminar en la cadena respiratoria y en la producción de ATP. Bien, de ahí viene. Perfecto. Y como nos quedan unos minutitos, les voy a presentar un caso clínico para que cierren y puedan, por ahí toda esta información que vimos, unificarla y podamos debatir. Este es un bebé que nace en Bahía Blanca, recién nacido de hijos padres no consanguíneos, primera gesta, a término, mamá médica, así que muy cuidada, muy parto totalmente controlado, su alimentación, el peso del nene, todo espectacular. Nace, hacemos el screening neonatal, 7 porque estamos en provincia de Buenos Aires, fíjense qué importante que la leucina, porque ahora van a ver qué hubiese pasado con este bebé en otra provincia que no sea la de Buenos Aires y no se le hiciera la búsqueda de la leucina. Leucina 756, esto hecho en la gotita, bien, en el papel, sangre seca, método enzimático colorimétrico, alta para el valor de corte, bien, que es 240. ¿Qué hacemos rápidamente? Pedimos un suero, bien, o sea, volver a sacarle sangre al bebé, un suero, y hacemos por cromatografía gaseosa, el primer equipo a la izquierda arriba que tenían, bien, donde la muestra va a ser arrastrada por un gas, va a pasar por una columna, y voy a separar cromatográficamente los aminoácidos que me interesan, los ramificados, que son los que fallan en la leucinosis, los que se acumulan por falla de la enzima BCKD, bien, que es la mutada, la que tiene la mutación en la leucinosis. Busco leucina, isoleucina, aloisoleucina y valina, y fíjense los valores, todos altos, bien. Casi que ya acá confirmo la leucinosis. ¿Pero qué hago para confirmar? Un NGS o exoma, bien, para los genes BCKD-HA, BCKD-HB, DBT, DBL, que son los genes involucrados en la leucinosis neonatal. Y encontramos, fíjense, variables patogénicas que nos permiten diagnosticar en este bebé que es una leucinosis clásica. Fíjense, les quiero mostrar algo, un detalle más, que son los ácidos orgánicos. ¿Qué va a pasar con el organismo? ¿Qué va a pasar con estos aminoácidos acumulados cuando falla esa enzima? Rebalsan, bien, celularmente y metabólicamente hablando, y se van el cuerpo, es sabio, y de alguna manera eso que se acumula va a intentar metabolizarlo por otra ruta que sí le funcione, y va a generar otros compuestos orgánicos que los va a excretar por orina. Entonces yo voy a poder encontrar en sangre los aminoácidos y en orina sus derivados orgánicos, patológicos también. Fíjense, esto es una orina normal y esto es una orina patológica. Fíjense la diferencia de cantidad de compuestos. Esto es cromatografía gaseosa, por eso veo picos. Esta es la orina del paciente, ¿bien? Y todos los piquitos de compuestos orgánicos que van saliendo en su orina en una corrida de 1 hora, para que tengan en cuenta la diferencia entre hacer un hemograma y hacer un ácido orgánico, ¿bien? Láctico, beta-hidroxibutírico y compuestos orgánicos derivados de esos aminoácidos ramificados. 2-etisocaproico,
cetometilvalérico, nombres raros. No es para que se los acuerden porque cada patología va a tener los suyos, sino que para que sepan eso. Tengo un compuesto, se acumula, deriva en otro compuesto que el cuerpo puede metabolizarlo y se vuelca en forma de orgánico en la orina. Esta es la orina de crisis del paciente. Y fíjense la orina en paciente compensado. El mismo pacientito que tiene la enfermedad, pero tratado, ya decontaminado, depurado de esos aminoácidos ramificados, con una leche libre de aminoácidos ramificados. Y fíjense, no veo nada. Por suerte, porque acá ya estaba, digamos, compensado. Pero esto también se los muestro para que piensen en lo que hablábamos hoy de la toma de muestra crítica. Miren si entra este paciente con esta patología o con otra y yo lo compenso antes de investigar la enfermedad. No encuentro nada, ¿bien? Me va a parecer que es un paciente sano. Y en realidad, en crisis, tiene todo eso. Estas son las formas de la MSUD para concluir, para que ustedes digan, bueno, ¿cómo sabe que es clásica y no es las otras formas de MSUD? ¿Por qué? Porque esa enzima que falla es un complejo de enzimático y puede fallar una partecita, o sea, la mutación no siempre pensemos que va a afectar al total de mi actividad enzimática, sino que puede afectar una parte, puede afectar a su cofactor, a su ayudante, o puede afectarla toda. En este caso nos damos cuenta que la estaba afectando toda. ¿Por qué? Porque la forma es de inicio neonatal, con cetosis, acidosis, con aloisoleucina, que la vimos recién en la cromatografía gaseosa, y con los derivados ramificados muy elevados. En cambio, cuando la enzima falla levemente, o sea que tiene una actividad parcialmente disminuida, voy a tener otros marcadores de laboratorio, ¿ven? Un poco más bajos los ramificados, sin aloisoleucina, acá abajo en la deficiencia de D3, que es una subunidad de la enzima, ¿bien? Y la presentación más tardía. Ya no lo voy a encontrar en el bebé, puedo encontrar, pero ustedes me van a decir, pero si le hice la leucina cuando nació en el screening, sí, pero en un caso intermitente o de enzima parcialmente, como la enzima hay momentos que me anda bien, puede que yo cuando le hago el screening neonatal me encuentre con una leucina normal. Y al año de vida es un bebé que no camina, tiene digamos, alguna convulsión, alguna intolerancia, vuelve y ahí en crisis lo hacemos y encontramos la leucina elevada. ¿Bien? Esto también para que piensen que no todas van a ser de presentación neonatal y fácil de detectar en el screening, sino que tal vez las detecte más adelante. Tratamiento, baja dieta, esto es lo que se le hizo en este paciente, de dieta baja en proteínas, quitamos de la leche los ramificados, pero a su vez se le dan sellos, ahí arriba lo ven, sellos de isoleucina y de valina porque son aminoácidos esenciales importantes para el neurodesarrollo. El bebé hoy, bueno, Benjamín se llama, está excelente gracias a esto, a sospechar, a que haya un programa, a la rapidez entre la toma de muestra, el sistema de transporte, la conexión entre el laboratorio y el trabajo en equipo. Bien, ya vamos diciendo las conclusiones porque se ven justamente en este caso clínico cuando todo funciona bien. Bien, el acompañamiento al paciente, el trabajo entre mamá, laboratorio, mamá, papá, laboratorio y médico, ¿bien? Y hoy es un nene que tiene 2 años, que uno lo ve cómo se comporta, su desarrollo cognitivo y su desarrollo psicomotriz y todo, es totalmente normal. No te das cuenta que es un paciente MSUD gracias a haber trabajado de esta manera en ese primer momento de vida, ¿bien? Así que para que les quede, digamos, este caso me gusta como de conclusión para cerrar todo y también para ver estos aspectos éticos y del trabajo en equipo, ¿no? Que es lo más importante. Gracias. Acá les dejo los datos para que puedan seguir conectados conmigo, ojalá. Y bueno, ahora dejamos un mini espacio de preguntas. Muchas gracias, doctora. Una disertación excelente que aborda un tema sumamente interesante, sobre todo al aportar una nueva perspectiva de equipo interdisciplinario en nuestra formación. Ahora daremos lugar a unos minutos para las consultas. Pueden abrir sus micrófonos o dejar en el chat sus consultas, las voy a leer.
Hola doctora, muchas gracias por participar. Soy Laura, yo me contacté con usted, la verdad que sumamente agradecidos por contar con su presencia. Yo le quería hacer una consulta y es algo que me surgió a lo largo de mis prácticas hospitalarias cuando hacía en el hospital. Y es que hacer, por ejemplo, cuando tenemos un bebé al cual tiene un pedido que no solo es la pesquisa, sino tiene un pedido, por ejemplo, de química, hematología, un montón de otros analitos. ¿Cómo se procede en ese caso? Porque era como la duda de preguntarnos, ¿lo tenemos que pinchar 2 veces? ¿Lo pinchamos una vez con sangre venosa? ¿Cómo procedemos? Esa era mi duda. Excelente, Laura. Cuando es la pesquisa y el bebé tiene para realizar otras determinaciones, podemos utilizar la misma sangre venosa de la extracción de vena para impregnar en la tarjeta. Bien, sin anticoagulante. Es muy importante esta pregunta porque algunos toman del hemograma y eso ya el anticoagulante nos va a interferir en los resultados más que nada de 17-hidroxi de TSH. Bien, el EPTA o la heparina nos va a interferir. Así que no tenemos que pasar por ningún tubo. Es directo de vena al cartón. Bien, eso en el caso del screening, ¿no te referías? O también ya cuando hay sospecha, digamos. No, en el screening creo que era tu pregunta, Laura, sí. Sí, exactamente. Bien. Así que sí, directamente de vena al cartón. Eso es lo ideal. Y después sí hacer el resto de los analitos que se le piden. También no usar capilar, que es muy frecuente que le pidan junto con el screening a un bebé que está en neo, como este que vos contás, Laura, por ahí le piden el hematocrito o bilirrubina y uno toman la muestra con los capilares heparinizados. Eso tampoco nos va a servir porque recuerden cómo era el diámetro de la mancha, como debía ser, y además la heparina, como decimos, que va a influir en los resultados. Perfecto, muchas gracias doctora. Otra consulta que me enviaron es, por ejemplo, qué hacer en los recién nacidos pretérminos que tienen bajo el hematocrito. ¿Cómo proceder en el sentido de cuántos círculos debemos llenar como mínimo en las tarjetas, siendo que, como le dije, su hematocrito es tan bajo y le podemos generar un daño por la toma de muestra? Bien, lo mínimo no, vamos vieron que la tarjeta por lo general tiene 6 círculos, con 3 bien impregnados y que pasen bien al otro lado, que es lo que yo tengo que impregnar de un lado y observar que pase bien al otro lado. Con eso va a alcanzar para las 6 determinaciones, incluso si hay que repetir. No hace falta llenar todo, sino mejor completar bien 3 círculos y darme cuenta que pasan al otro lado. Ahora bien, si el hematocrito es muy bajo, es muy probable que tengamos que repetir en unos días nuevamente cuando mejore, porque algunos valores puede que puede tener una hemodilución, entonces algunos valores puede que no sean tan confiables en ese momento. Sin embargo, igual voy a hacer el screening ahí, por si ya me encuentro con alguna patología. Pero si no, por lo general a la semana de vida, generalmente a los 7 días, le repiten una nueva muestra. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra consulta, la pueden hacer en este momento. Muchas gracias, doctora. Si no hay más preguntas, cerramos esta primera parte del día. Así que recordamos que a partir de las 13:30 tendremos el curso intrajornada del día, que es parasitología, que se dará de forma presencial. Y a partir de las 16 comenzará la última disertación de estas 25ª jornadas. Al concluir, haremos una entrega de reconocimientos y premios de los concursos de arte, microfotografía y trabajos de investigación, revelando además la imagen ganadora que será plasmada en un mural en el edificio de química. Posteriormente será el acto de clausura, contando con la presencia de las generaciones anteriores de miembros de la sociedad y un brindis final, al cual están todos cordialmente invitados. Estaremos avisando la modalidad de la charla de la tarde a lo largo del día, así que estén atentos por favor a nuestras redes. Nuevamente muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que están presentes y gracias a los organizadores y por invitarme. La verdad que muchas gracias, fue un placer y quedo a disposición para todos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, doctora.